Desgaste político por la gestión de la Dana. Y es que ni Sánchez ni Mazón han estado a la altura. Cuanta más información tenemos, más claro queda que ha sido una gran negligencia. Negligencia que tendrá consecuencias, esperemos, y es que ya se han abierto varios procesos judiciales. Sánchez se irá de España para no estar en la sesión de control al gobierno, mientras que Mazón no puede poner un pie en la calle sin que la abucheen. Lo más grave de todo han sido las vidas que se han perdido, vidas, parte de las cuales podrían haberse salvado, en caso de haber hecho las cosas de otra manera. Y en cuanto a los daños materiales, las cifras son escandalosas. El temporal deja pérdidas en la agricultura superiores a los 1.000 millones de euros. El cítrico, los caquis, las hortalizas y los aguacates, los principales cultivos afectados. Y en caso de la infraestructura de alcantarillado, la cosa no es mejor. Los daños del temporal en sistema de abastecimientos, alcantarillado y depuración de agua ascienden a más de 330 millones. Mientras, multitud de personas no tienen agua. Al menos 7.000 personas siguen sin agua en Valencia casi 2 semanas después de la Dana, gota fría. Sin embargo, parece ser que ningún político se atreva a dimitir mientras que nadie es cesado. Ya habíamos visto que, habida cuenta de que la zona afectada implicaba varias regiones, Sánchez debió haber decretado el estado de alarma. Pero es que con una ley que por cierto es liberticida, también él debió de haber actuado. Sánchez incumplió la ley para renunciar a la gestión de la catástrofe y cargársela ilegalmente a la Comunidad Valenciana. Y hablamos de la famosa y polémica Ley de Seguridad Nacional. No necesitaba un estado de alarma ni activar al Ministerio del Interior. Podía haber declarado una emergencia nacional, 2 mecanismos con trámites parlamentarios más complejos o menos eficaces en un momento en el que las decisiones debían ser rápidas. Tampoco debía esperar a que la Generalidad Valenciana solicitara pasar del estado de alerta 2 al 3. La situación sufrida en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía y Murcia requiere de unas competencias que le corresponden a Pedro Sánchez en exclusiva, según lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional. Esta ley tiene por objeto definir el sistema de seguridad nacional que debe garantizar la unidad de acción, anticipación, prevención, capacidad de resistencia, coordinación y colaboración en defensa del superior interés nacional. Sin embargo, tenemos una suerte de reinos de taifas donde cada cual mira por lo suyo. Pero a pesar de todo, con la ley en la mano, quien debió haber actuado es Sánchez. Lo cual no quita que Mazón haya sido un inepto. El gobierno valenciano ocultó que Mazón estuvo de comida hasta las 6 de la tarde el día de la catástrofe. Y lo más grave de todo es que mintió. No regresó al Palacio de la Generalidad hasta las 18:30 horas, aunque la primera versión que ofrecieron es que a las 5 se encontraba en su despacho, pendiente de la emergencia desatada por las lluvias torrenciales. Lo cierto es que Mazón no tenía la obligación de estar, pero eso no quita que sí tuviera el deber, y además está muy feo mentir. Parece ser que desde el gobierno central de Sánchez llevaban tiempo siguiendo los pasos de Mazón, estaban esperando el momento oportuno para quemarlo. Por otra parte, el gobierno recibió por correo la alerta de la gran presa a las 18:04 y no reaccionó hasta las 8 de la tarde. Y recordad que la infraestructura hidrológica depende del Estado, no de la comunidad. Hasta 5 cargos del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, a quien iremos después, recibieron a media tarde el fatídico martes 29 de octubre la alerta sobre la preocupante situación en la presa de Forata. Lo más llamativo es que hay una declaración de que sí recibieron dicha alerta, y a pesar de haberla recibido, no hicieron nada. La confirmación de la recepción se comunica por parte del Ministerio de Teresa Rivera. La cadena de correos revelan la inacción por parte del Ejecutivo en un escenario de máxima tensión. De hecho, el número 2 de Teresa Rivera fue quien llamó, pero llamó a las 20 horas. Hablemos ahora de su jefa, Teresa Rivera. Y es que ha sido denunciada. Al igual que también están denunciados Sánchez, Mazón, Marlaska, de quien después también hablaremos, Margarita Robles. Justicia Europa ha presentado una ampliación de querella contra la ministra Teresa Rivera por su gestión de la gota fría. La formación, que ejerce la acusación popular en el caso Begoña o la trama Koldo, ya presentó una querella contra Sánchez y Fernando Grande Marlaska. Los supuestos ilícitos serían prevaricación por omisión y omisión del deber de socorro.
La ministra, como máxima autoridad del ministerio, ostenta la responsabilidad última en la supervisión y coordinación de las actuaciones de la CHJ. Y todo esto mientras el futuro de Teresa Rivera pende de un hilo, aunque puede estar tranquila, y os explicaré por qué. Semana clave en Bruselas para una Teresa Rivera cuestionada por la gota fría y debilitada por el resurgir nuclear y Trump. Ya renglón seguido, el PP vuelve a cargar contra la vicepresidenta. Sin embargo, Teresa Rivera tiene motivos para estar tranquila. Recordad que Ursula von der Leyen de los populares europeos es presidenta precisamente por gozar del apoyo de los socialdemócratas. Y una de las principales fuerzas de los socialdemócratas es el Partido Socialista Obrero Español. Todo esto es un teatrillo que me temo no supondrá la caída en desgracia de Teresa Rivera. Lo que sí puede suponer su caída en desgracia es que aparezca en la trama de los hidrocarburos dentro del caso Koldo o las denuncias que han interpuesto contra ella por la gestión de la gota fría. Y como comentaba al principio, Sánchez ha huido despavorido cual rata. Sánchez planta al Congreso en la primera sesión de control tras la gota fría y la usará para atacar el negacionismo. Ya habíamos visto en las notas de Ana Redondo, ministra de Igualdad, que iban a emplear esto para profundizar en la agenda climática, a pesar de que la agenda climática es lo que nos ha traído hasta aquí. De hecho, en un experimento, unos japoneses ejemplifican muy bien qué es lo que ha ocurrido. Los japoneses hacen una simulación con una maqueta de qué pasa cuando en el recorrido de un río eliminas todas las presas, represas y azudes, explicado para que hasta un cortito del tipo político, ecologista o furcia mediática lo pueda entender. Y es que aquí, PP y PSOE son igualmente culpables, tenemos que retrotraernos hasta la etapa de Zapatero. Zapatero descartó en 2004 construir una presa que hubiera protegido 16 de las localidades afectadas por la gota fría. España lidera la lista europea de demolición de presas con más de 500 en los últimos 20 años. El bipartidismo, tanto en Bruselas como en España, ha votado esa idea absurda de que los ríos han de fluir libres. Algo que dificulta enormemente que podamos tener un control sobre las catástrofes naturales. Pero no solo eso, tampoco permiten limpiar los cauces secos de tal manera que crece la maleza, los cañizares, y eso hace que la concentración de sedimentos provoque que se acumule agua hasta que la presión es muy fuerte y baja, causando muchísimo más daño. El gobierno tiene congelada una petición de los ingenieros para dirigir la seguridad de las presas. La medida lleva estudiándose desde principios de 2023. Una reivindicación que se ha acentuado tras las riadas de Valencia, que han causado centenares de muertos. Pero es que de hecho, Teresa Rivera guardó en un cajón un informe que es bastante antiguo. El profético informe que Rivera tenía en su mesa desde 2020, riesgo elevado de inundación en Paiporta. La descripción de la problemática de esa zona es muy precisa. Inundación de pueblos como Aldaya, Paiporta, Catarroja, Alfafar. En definitiva, todos los municipios que se han visto afectados. De la colonización de las instituciones no se han librado ni las confederaciones hidrográficas, entidades de derecho público de perfil técnico. Un exconcejal del PSOE, Miguel Polo Cebellán, presidente del Júcar, ahora cuestionado por su prevención de la gota fría. El presidente la del Tajo, Antonio Yáñez Cidaz, ha refrendado al gobierno en contra del trasvase Tajo Segura, pese a que beneficia a 3 provincias. Otro caso llamativo, Joaquín Páez, exconcejal del PSOE, apoderado del partido en las últimas elecciones. Todo cargos políticos nombrados a dedo. Marlaska también es uno de los responsables. El plan que Marlaska ensayó para una gran inundación, despliegue rápido del ejército y ayuda de la Unión Europea. El plan desarrollado en Huesca muestra claramente cómo se ensayó un escenario mucho menos grave que el de Valencia, en el que se desplegaron todo tipo de medios militares y policiales. Medios que le ha denegado a la Comunidad Valenciana en origen. Vuelvo a repetir, los informes de los forenses van a ser clave, porque todas las muertes que no se deban a la primera inundación, es decir, muertes como las derivadas por agotamiento, aplastamiento o no recibir atención sanitaria, serán culpa del gobierno por un delito de omisión de socorro.
Si en un futuro vemos que las tierras de los valencianos son compradas a precio de saldo por los fondos buitre como BlackRock, o vemos que lo que antaño eran cultivos de repente se llenan de molinos eólicos o paneles solares, podremos entrever que todo esto ha sido provocado. Probablemente no buscaban crear un daño tan grande, sí desviar la atención de la corrupción del gobierno. Por todo ello, Vox ha elevado también la presión de la denuncia que han interpuesto contra el gobierno. Si al principio habían denunciado a Pedro Sánchez, ahora han denunciado a todos los implicados. Tras los últimos acontecimientos, el partido de Abascal ha reafirmado su postura de oposición total. Abascal ya anunció la semana pasada una querella contra Sánchez. Se querellará además contra Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, Teresa Rivera, Pilar Bernabé García, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil, Susana Crisóstomo Sanz, su secretaria de Interior, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien también está denunciado, por cierto, por Justicia Europa, y la presidente de la AEMET, María José Rayo del Olmo. Y a pesar de que las terminales mediáticas del bipartidismo intenten desviar la atención, la realidad es que la indignación popular no hace sino crecer. No puede ser de otra manera. Los políticos del bipartidismo que luego votan juntos en Bruselas y que pactan el Consejo General del Poder Judicial, las comisiones de investigación, la Mesa del Congreso o el Tribunal Constitucional y el de Cuentas están más preocupados echándose mutuamente la culpa que en solventar los problemas de los valencianos, a pesar de que son ellos quienes han implantado el Plan Verde Europeo. Eso por no mencionar la cantidad de maletines que han ido a parar a los concejales de urbanismo de ambos partidos, mientras empresarios corruptos construían allí donde no se puede construir. Ellos tienen claro que el que primero dimita será el responsable que se coma todo el marrón. De ahí que Teresa Rivera, Sánchez, Mazón y compañía estén enrocados en no dimitir. Una dimisión por esto supondría su muerte política, y ellos están más empeñados en sobrevivir a como de lugar que en cederle el testigo a personas capaces que sí que puedan arreglar esta situación. De hecho, hemos visto dos argumentos muy potentes que van en esa dirección. No se escuchó a los profesionales y la cúpula de los puestos de responsabilidad ha sido parasitada por políticos. Ellos creen que los poderes públicos son lugares en los que colocar a los pegacarteles que pululan en sus formaciones, gente inútil que hubiese muerto de hambre en el sector privado. El problema es que al ponerlos en el sector público, especialmente en puestos de responsabilidad, provocan este tipo de desastres. No obstante, yo me temo que aquí no se trata únicamente de incompetencia, se trata también de maldad. Y está muy bien que les denuncien, de hecho es lo que hay que hacer, pero eso no está reñido con otras medidas que hemos de tomar. Si no caen, debemos empezar a mentalizarnos de llevar a cabo otro tipo de acciones, como por ejemplo una huelga general, o ir a Ferraz como pasó este sábado. No podemos, por respeto a las víctimas, permitir que esto se enfríe. Tenemos el deber moral y la obligación de facilitar la caída de este tipo de personajes. No solo porque son unos ineptos y muchos de ellos son corruptos, sino porque tenerlos en el poder cuesta vidas. Lince TV, Política y Noticias.